Lo que estamos discutiendo, que desde la izquierda podemos compartir incluso en el análisis de cuál es la situación. Porque efectivamente estamos muy mal, efectivamente hay cada vez más gente durmiendo en la calle y se nota, y es gente que evidentemente viene de perder la casa. Digo, yo he visto gente que tiene todavía la cultura de barrer su vereda, y es tristísimo y es terrible. Sí, yo soy docente y lo veo en la escuela, digo, cada vez más pibes tienen problemas para llegar a la escuela, para pagarse la SUBE, para comer, para comprarse un libro. Digo, se nota todo el tiempo. El problema es qué vamos a hacer, porque ¿cómo se resuelve? Porque parte de lo que ustedes decían también en relación a los negociados, los bancos, digo, las licitaciones que están arregladas, que decía él, los sobreprecios que pagamos por todo, porque, digo, lo que pagamos por la bicisenda, lo que pagamos por el metrobús, digo, pueden haber sido buenas ideas, el problema es cuánto pagamos por metro de cada una de esesas cosas y para qué se necesitaba esa plata. ¿Qué vamos a hacer? Porque vos decías también, al principio empezabas, tenemos que discutir proyectos. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata para resolver eso? Y desde el MST y la izquierda somos claros, hay que dejar de pagar la deuda. Hay que dejar de pagar la deuda, y yo sé que, y en general cuando lo decimos nos miran como diciendo no se puede, mira lo que nos va a pasar, pero bueno, no hay forma de seguir. A ver, ¿qué es lo que nos iría a pasar, según te dicen? Nada, para nosotros nada, porque ya caímos en default. Lo que no podemos dejar, lo que no podemos seguir permitiendo, es que el FMI, por ejemplo, nos preste plata para poder devolverle plata al FMI cada vez con mayor interés. Digo, porque es ridículo ya a esta altura. Te prestan plata con un interés enorme para que vos le devuelvas la plata. Y así no llegás nunca a salir de ese agujero. ¿Verdad? Es un agujero negro. Te chupa y todo el tiempo. Y mientras discutimos esto, lo que pasa es lo que pasa en la calle, las personas que no pueden llegar a pagar una factura. Por eso nosotros proponemos, en primer lugar, hay que dejar de pagar la deuda. Hay que declararse en default soberano y hacer un plebiscito, y hay que investigarla, porque si la investigamos, lo que vamos a demostrar, como ya se demostró en varios fallos, es que esta deuda es ilegítima, es fraudulenta, es ilegal, y la estamos pagando todas las generaciones a partir de una generación que lo que hizo fue estatizar la deuda de privados. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que tiene que haber es control de los ciudadanos de absolutamente todo. Porque vos hablabas del narcotráfico y de cómo se están dando actualmente las diferentes decomisaciones. También tengo un problema con esa palabra. Decomisos. Mandá decomisos, el hijo de comiso, se le haga cargo el comisario. Gracias. Ahora, las facturas de luz, de gas, digo, todo lo que tiene que ver con subsidios, tiene que estar controlado por los ciudadanos, por los trabajadores y por los usuarios. Porque esa es la única manera. Cada vez que hay una licitación, tiene que estar controlada por la gente. Cada vez que tenemos una empresa, digo, las privatizadas, en esto sí, no es la primera vez que se la llevan en pala. Se la vienen llevando en pala hace muchísimos años. Y eso es un problema. Claro, antes la subsidiábamos, pero igual se la llevaban en pala. Es decir, subsidiar no significa pagar lo que ellos querían. Y bueno, entonces, los que todavía seguimos viajando en transporte público, digo, vos te subís a un subte y en hora pico no entrás. Y como después los feriados y los fines de semana bajan la cantidad de subtes, por ejemplo, tampoco entras. Entonces digo, yo pago cada vez más para viajar para viajar cada vez peor, o en algunos casos ni poder subirme al subte. Y eso tiene que ver justamente con que siga habiendo privatizadas, porque en un momento nos convencieron a la población de que todo lo estatal era malo. Pero hubo una campaña para convencernos de eso. También hubo un vaciamiento, hubo una campaña, nosotros creemos que no. Que si hubiera sido completo y hubiera estado bajo el control de los trabajadores y los usuarios, hubieran sido diferentes las cosas, y creemos que se puede hacer todavía. Y mientras te declaras en default soberano, lo que tenés que hacer es redestinar esos fondos a realmente resolver, por ejemplo, la salud y la educación pública. Digo, con lo que se va a pagar en deuda en el 2020, se puede aumentar 5 veces el presupuesto de educación pública. Se pueden construir 400.000 viviendas, se pueden generar 2 millones de puestos de trabajo en una Argentina donde estamos viendo que es la Argentina del crecimiento negativo, digo, ¿no? Donde estamos cada vez mejor en lo peor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas son las cosas que tenemos que discutir. ¿De dónde vamos a sacar la plata para mejorarlo? Que el tema de... No, pero digo, porque por ejemplo, ¿por qué Pichetto puede ir con uno o con otro? Porque es un traidor. Porque es un traidor también, pero también porque tienen bases programáticas muy parecidas. Y eso se demostró también, digo... la conciliación de clases. Mira, ahí sí seguro que... La izquierda es la única que dice que no hay forma de conciliar las clases, muchachos. La verdad. Digo, ¿cómo vamos a hacer para conciliar con los empresarios que quieren tener cada vez más ganancia?
¿Y a costa de qué tienen más ganancia? A costa de nuestro laburo. ¿Cómo vamos a hacer para...? No se puede conciliar. Porque cuando también hablamos de cómo vamos a usar... No, expropiarlos en algún punto. Expropiarlos. Sí, yo te lo digo sin problema porque la izquierda no miente. A mí no me da miedo nada lo que me decís. Tampoco, no. Sí. No, digo, somos claros en eso. Porque ¿cómo lo vamos a resolver? Digo, nosotros propusimos, por ejemplo, empresa que despide, hay que nacionalizarla. No podemos permitir un despido más. Basta. Repartamos las horas de trabajo igualitarias, a igual salario. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrimos los libros contables de las empresas? ¿Por qué no vemos cuántos se están llevando? ¿Por qué? A costa de que nosotros cada vez somos más explotados, hay gente que cobra cada vez más. Los millonarios, los ricos. No, yo les veo las caras, me encantan las caras de ustedes, pero digo, ¿por qué? No, porque parece, claro, me están mirando con una cara, chicos, todos. Pero, digo, parece que estoy planteando locuras, sus caras lo demuestran, pero, digo, ¿por qué estamos acostumbrados a eso? ¿Cuál es la lógica de acostumbrarse a eso? Vos planteabas la democracia sindical. La democracia sindical no es solo que se puedan presentar todas las listas, también es, por ejemplo, que haya proporcionalidad. Porque no puede ser que el que gana se lleva todo, porque entre los trabajadores tenemos diferentes ideologías y tenemos derecho a estar representadas, por ejemplo, en los consejos directivos. ¿Está mal? Eso es parte también de la democracia sindical. Es parte de la democracia sindical también que sean, no sé, 2 mandatos y se pueda volver a trabajar, porque parece que quienes llegaron al sindicalismo lo hacen para no volver nunca más a su trabajo. Eso es parte también de lo que tenemos que discutir. Esta verdad que... ¿Por qué seguir pensando, digo, que haya universidades privadas y que entonces lo que se necesita son becas? ¿Por qué no pensar que el Estado, en lugar de subsidiar las escuelas privadas, que es lo que hace en Argentina por montos multimillonarios, mientras las escuelas vuelan a pedazos, literalmente, digo, ¿por qué no pensar en sacarle los subsidios a las escuelas privadas y utilizar todo ese subsidio para construir universidades en todos lados? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué seguir pensando en que es menor costo? Porque todos sabemos que los pobres no van a la universidad. Pero esa es la lógica, obvio. Y por eso, por ejemplo, en Capital, el año pasado dimos una pelea brutal contra la Unicaba y seguimos dando la pelea, porque es la centralización de los profesorados, la centralización del tipo de pensamiento, digo, con el macrismo, con Rodríguez Larreta. Ahora, tenemos que cambiar, porque hace años, pero años, que los trabajadores hemos estado un poco mejor, un poco peor, pero hace muchos años que estamos cada vez peor. Si vos comparás el estado de los trabajadores hace, no sé, 50 años ahora, vos no podés decir que estamos mejor hace 10 años que hace 40, ponele, ¿me entendés? Pero te lo digo no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Porque ese es el otro problema que este país va a tener que enfrentar. Gane quien gane. ¿De dónde va a sacar la plata si el contexto económico internacional es diferente al que había después del 2001? Entonces digo, por eso hay que cambiar, para mí, por eso yo te decía, hay que cambiar toda la lógica de pensarlo. Aunque parezca que sea imposible, no es imposible. No es para nada imposible. Entonces cuando decimos, bueno, ok, hay que darle más beca, no. Dejemos de financiar las escuelas privadas, dejemos de financiar las iglesias, rompamos con eso y usemos toda esa plata para construir cosas estatales. Mirá, el MST, que es mi partido, no permite que ninguna empresa nos aporte plata. Lógico. Y lo bancamos nosotros lo que hacemos también. Sí. Justamente para evitar esos riesgos. Esa presión. Y ahí es cuando te digo, sí, claro, por eso después nosotros no tenemos minutos en Clarín, minutos en La Nación, ¿me entiendes? No nos sacan los multinacionales, digo, porque tampoco harían, porque vos decís eso que es un gran problema de la política, el problema de cómo se venden. Ahora, Vilma Ripoll, mientras fue legisladora, terminó de ser legisladora y volvió a su misma casa y volvió a laburar. Alejandro Godard fue legislador. Política, es una política con mayúsculas. Terminó de ser legislador, se volvió a su casa y volvió a laburar. Justamente porque después lo que genera es que cuando se llenan de plata, no solamente, bueno, la gente que acepta llenarse de plata quizás no tenía ideales. Seguro. ¿Me entendés? Quizás no tenía. O sea, entonces digo, nosotros que tenemos unos ideales claros, no lo aceptaríamos, justamente porque queremos venir a legislar para otra cosa, porque queremos hacer otro tipo de política. Yo hoy en día soy secretaria gremial de un sindicato docente, ADEMIS. Ahora, yo sigo laburando. Yo hay un turno que lo laburo en la escuela pública. Y soy precandidata a vicejefa de gobierno por el frente que hizo el MST y el FIT. Ahora, yo sigo laburando. Y el lunes, después de que fue público, fui a mi escuela y estuve con los pibes y di clase.
Entonces digo, eso es lo que hay que demostrar, que somos una camada de políticos, de gente que quiere hacer política, que no se siente representada por estos negociados que nos resultan nefastos y que nos dan vuelta el estómago. Digo. Bueno, así empezamos. La dama cierra con su elocución. Vos preguntabas al principio si las elecciones y lo único que nos queda es esperar hasta octubre. Nosotros veníamos planteando que no, que la verdad es que no teníamos que esperar necesariamente, porque a medida que seguimos esperando, siguen pasando estas cosas. La gente no llega, los jubilados no llegan, digo, todo lo que ya estuvimos diciendo en catarsis durante 1 hora y media. Ahora, se impusieron las elecciones. Por eso para nosotros fue fundamental e histórico la unidad de la izquierda. Digo, la unidad que hizo el MST con el Frente de Izquierda fue muy importante. Y esperamos que supere lo electoral. Porque después de las elecciones hay que seguir salvando el país, digamos. Hay que tener una propuesta. Porque los problemas van a seguir. Entonces nosotros, desde el MST, queremos que sea no solamente una cuestión electoral, esta unidad, sino también que sigamos construyendo la unidad en el terreno de las calles. Hicimos el plenario del sindicalismo combativo, con un sindicalismo distinto, con proporcionalidad, que se plantea cambiar el modelo sindical, pero también ahora tenemos el primer desafío, que es superar las PASO, que ojalá se terminen, porque nosotros desde un principio lo dijimos, las PASO solo tienen la función de proscribir a ciertos partidos políticos que el partido de turno, digamos, gobernante, tenía miedo de que le sacara en la de verdad, digamos, porque internas en los partidos políticos ya había, y el Estado se gasta miles de millones de pesos en hacer una elección, a la que ahora no va nadie, digo, a dudar, pero antes también gastaban miles de millones de pesos, incluso para que vayan partidos que ni siquiera teníamos algún problema, nada que dirimir. Entonces digo, ya está, no van más las PASO, no llegarán ahora, pero hay que sacarlas, basta. Y por otro lado, después tenemos muchísimos luchadores y luchadoras en todas las listas. Somos el único frente que en todo el país no tiene ningún conflicto, por ejemplo, entre los pañuelos verdes y celestes. Toda nuestra lista está compuesta por trabajadores y trabajadoras jóvenes que estamos a favor de la legalización del aborto, que estamos a favor de la separación. Verdes, perdón. Sí, somos la única lista que está compuesta del 100% y nos comprometemos a dar la pelea en cada uno de nuestros lugares y también en la calle para que se logre el aborto legal, seguro y gratuito, para que haya una real separación de la Iglesia y del Estado, para que la crisis dejemos de pagarla todos los trabajadores, el pueblo, digo, y no nos pasó nunca, de todas las veces que legislamos, que nos hicimos ricos, que saltamos de un partido en otro, digo, por eso nos postulamos, eso es lo que proponemos, y al servicio de eso estuvieron todas las candidaturas del MST. Íbamos en provincia con Vilma Ripoll en la tercera sección como candidata a senadora, y en Capital Federal vamos con Cele Fierro a diputada nacional, y en la legislatura vamos con Alejandro Godard también, y yo como vicejefa de gobierno. Esto, a decir que hay otra política posible, con otra lógica posible, donde los que estemos complicados no seamos siempre los mismos para que se enriquezcan siempre los otros. Muy bien, fue la que me...